Bueno, pues muchas gracias por venir, bienvenidos y bienvenidas a las jornadas das Luengas de Aragón en la 32 edición y bueno, pues ya empecipiemos las jornadas los sábado en Peñaflor con una orientación da man de Dulaga. Ayer pues empecipiemos aquí en Joaquín Roncal ya con la meteorología als mitjans de comunicació de Catalunya a l'Aragó, da man de Ramón Bartolí y bueno, pues eso, tenemos por aquí a Vero, pero te recordamos que eso que nos rematan las jornadas, que son pues toda la semana, que mañana, los jueves y los viernes, pues también hay por aquí ponencias, charradas y bueno, mañana también un documental, ¿no? Mañana se proyectará, pero eso sí, mañana será a las 6 de la tarde, ¿vale? Estos días, pues todos los días aquí en Joaquín Roncal a las 7, fueras de mañana, que será a las 6, porque dura una miqueta más la cinta esta. Y un documental de 21 parolas, 21 palabras, un capezuto y dos collones de man de Maxi Campo, Barré, ¿no? Pues que sale per asti. Y bueno, después los jueves a las 7 de la tarde neoparlants d'aragonés y revitalización de la lengua, da man de Xavi Jimeno y Nacho Sorolla. Y los viernes pues charraremos de Zaguer Chilo, charraré yo de Zaguer Chilo y después también habrá pues una chiqueta actuación ya para rematar pues eso, pues tres temas super asti y bueno, pues eso, pues hoy tenemos por aquí a Vero. Muchas gracias, compañera. Pues eso, yo un placer presentarla a nuestra ponente web, una profesional que combina una sólida formación académica con una experiencia vital y laboral de casi una década en uno o dos contextos más complexos do panorama internacional, Palestina. Vero y historiadora del arte, cuenta con 3 másters, lo máster de profesorado, un otro de desenrollo y cooperación internacional y un tercero en género e investigación feministas. También ha realizado el diploma de Filología Aragonesa y actualmente es doctorada en la Universidad de Zaragoza investigando la reproducción lingüística del aragonés en hecho. Pero la suya presencia y más que más por la suya experiencia de casi 8 años viviendo y trabajando en Palestina, donde desenrolló una labor fundamental en el ámbito educativo, trabajando como maestra de castellano, inglés y árabe como lengua extranjera en un centro autogestionado y en la Universidad de Birzeit, conociendo de primer man la realidad del pueblo palestino. Después de la suya etapa en Palestina, tornó a Zaragoza para embrecarse con la lucha por el aragonés. En principio como estudiante en Nogará, falla más de 6 años y desde 2023 lleva maestra en nuestra escuela. Van a chuntarse 2 mundos que no gozan ir da man, lo de Palestina y lo del aragonés. Con que esperemos que tos faga goyo esta charradeta. Tordeixo con Vero, muchas gracias. Vale, muchas gracias, Gerardo. Bueno, íbamos a ver cómo me apaño con lo micro, ¿eh? Si no me sentís o lo que sea, me lo decís. Vale, voy a charlar de Palestina, como os ha dicho. Yo pasé 8 años viviendo en Palestina, estando maestra, y bueno, la idea de UE no lle contar ni la mi experiencia ni tampoco lo que lle pasando ahora mismo en Oriente Medio, ¿no? Lle más como meter en contexto la actualidad. Es decir, íbamos a charrar por qué lle pasando lo que lle pasando y de dónde viene todo esto. ¿Vale? Ahí ahora. Bueno. Aquí esto en principio las dinas porque, bueno, las tagas noticias son que el Estado israelí ha aprobado una ley se aforca a la en Palestina per cometer delitos contra la existencia del Estado de Israel.
Ahora, pues bueno, esto será una conclusión y ya encharraremos más, ¿no? Pero como que la mía construcción de la conferencia de UE y una miqueta per qué hemos plegado a este punto y cómo el Estado de Israel quiere va a plegar en este punto, ¿vale? Ahora, lo primero quiero hablar de mi posicionamiento. Charraremos de una terminología. Yo charraré de gobierno israelí, pero en charrar de territorio no me referiré en garra caso a Israel, ¿vale? Porque lo mío posicionamiento y que lo territorio no se dice asinas. Ahora charraremos de 4 zonas, bueno, más 3 áreas, ¿vale? Porque lo Golán, encara que ahora ellos dicen que suyo, en realidad es Siria ocupada y, bueno, pues lo decimos Golán, ¿vale? Después está la parte de Gaza, la parte de Cisjordania y lo 48. Lo 48 y todo el territorio que antes de 1948, antes de la creación del Estado de Israel, se denominaba Palestina, ¿vale? Ahora partimos de aquí. Todo en principio una miqueta con el sionismo político, ¿vale? Theodor Herzl un chodigo que en 1895 escribió el Estado chodigo. ¿Vale? Esto surgió una miqueta por toda la persecución que la población chodiga va tenido en Europa y sofriba. Y la suya idea era, o sea, él ya era europeo, y creyó a modo de las campañas británicas porque él emigró a Gran Bretaña. Y a lo modo de la misma ocupación de territorios internacionales, digamos, las colonias de Gran Bretaña, él creyó este modelo para crear un Estado israelí, ¿vale? Y para esa creación, para colonizar ese territorio, creaba dos organizaciones, ¿vale? La Society of Jews, que iba a crear como las bases políticas y culturales del futuro Estado, y la Jewish Company, que sería como el organismo que sería el encargado de pillar los medios financieros y es decir, de conseguir esos diners para hacer posible un Estado chodigo, ¿vale? 2 años más tarde ya era toparao y ya se creó como lo primer congreso sionista mundial, ¿vale? Todo esto pasó en Europa, encara no estamos charrando de Palestina. Se creó el programa Basilea y se creó como el movimiento sionista, ¿vale? Que quería establecer un fogar para el pueblo chodigo en Palestina, ¿vale? Antes de esto se va pensado que podía estar en Angola, que podía estar en lo centro de Australia, que podía estar en Argentina, o sea, se han baraizado como muchos puestos donde se podía crear este Estado. Pero ya se empecipiaba a dar la idea de que lo mejor puesto y era como tornar a ese puesto en la población chodiga salió fa tiempo sabe, ¿vale? Ahora, para establecer este hogar se establecían 4 puntos clau, ¿vale? La promoción de la colonización de Palestina de agricultores, artesanos y treballadors, es decir, chen treballadera. La unificación y organización de todos los chodigos en asociaciones locales y general según las leyes de los países, y es decir, en cada país se organizará según las leyes de esos países. Y la promoción de una identidad y conciencia nacional chodiga. Esta promoción de identidad y conciencia nacional chodiga es muy interesante desde el punto de vista sociológico porque el judaísmo deja de estar una religión para pasar a ser una identidad, ¿vale? Esto no pasa con otras religiones, ¿vale? Y es la base del concepto de nacionalismo chodigo que se crea, porque existe actualmente lo concepto o la identidad de chodigos ateos, lo cual sí. Por eso digo que el judaísmo se ha convertido más en una identidad de pertenencia a bel puesto más que en una religión en sí, ¿vale?
Y además también establecían la gestión de acuerdos con los gobiernos para salir de acuerdo y a conseguir los objetivos que quería el sionismo. ¿Vale? Para yo lo más importante es que ya en 1897 somos charrando, o sea, esto ya traducido al aragonés, porque ya era en alemán, yo lo he traducido del inglés, ¿vale? O sea, ya una doble traducción de traducción, pero dice literal promoción de la colonización de Palestina. Literal, ¿vale? Ahora, íbamos a charlar de 4 puntos, ¿vale? De un sistema de control territorial como el Estado de Israel empecipió y continúa controlando lo territorio, como y hay un sistema de identificación que fa que la tuya tarjeta de identidad te dé ciertos derechos, cualquier derechos y beluns no. Y pues lo veremos, un sistema de segregación, según te esa tarjeta tú puedes hacer ciertas cosas o ir a ciertos puestos, y un sistema de detención, ¿vale? Ya charlaremos de la detención administrativa. Vale, charlando del sistema de control territorial, todo en principio una miqueta con el Imperio Otomán, ¿vale? Cuando se remató la Primera Guerra Mundial, las organizaciones sionistas, que hemos dicho que ya era a finales de los siglos XIX, empezaron a mercar, ahora son mercando con esos diners, con ese organismo que crearon para crear el Estado palestino, o sea, el Estado israelí, empezaron a mercar tierra para crear kibbutz. No sé si conocéis el concepto de kibbutz. Y un concepto basado en lo socialismo, marxismo, también tiene conceptos anarquistas, pero los anarquistas no tienen cosa que ver, no tienen cosa a ver con ellos, porque los kibbutz son como la fundación del Estado de Israel y lo puro nacionalismo, pero ya eran colonias de personas que creaban puestos u lugares basados en agricultura comunitaria, y todo ya era repartido para todos igual, ¿vale? Esto en primeras es como muy revolucionario. Después evolucionan, ahora en cara hay kibbutz, pero ya todo privatizado y no es lo mismo, ¿vale? Y qui paga, pues eso, lo Fondo Nacional, yo digo, ¿vale? Todo evoluciona y con lo mandato británico, ¿vale? Durante este tiempo se da la privatización de la tierra y se acelera la cesión, ¿vale? Y venta de organización a organizaciones sionistas, provocando lo desplazamiento de la población palestina. Veis cómo ha cambiado lo mapa. Una miqueta, ¿vale? Ya empiezan a mercar una miqueta más de tierra, ¿vale? Va 1922 y lleva 750.000 personas que vivían en lo mandato británico, ¿vale? Dels 84.000 y eran chodigos, ¿vale? Ya ha habido una colonización de terreno y de población a las cuales les han convidado a venir a esta tierra, ¿no? Ahora, en 1947 y justo antes de Nakba, 1944. En 1948 cuando se reconoce el Estado israelí, pero no se reconoce el Estado palestino. Ahora, ¿qué pasa? Que ya no lleno más mercar terreno, sino que ahora mismo ya han empezado a forzar a la población a irse dos suyos lugares, perdón. ¿Sí? Ahora, se forzó a más de 750.000 personas palestinas a deixar casa suya, ¿vale? Que ya era lo 50% de la población total que vivía en ese momento en Palestina. ¿Qué pasó? Esta gente se fue de casa suya pensando que esto ya era una guerra y que después iban a tornar. Pero nunca no y tornan.
Allora, muita gent se'n va a lo norte del Líbano, pero otra gent que vivía más que más en el 48, que lle toda la zona blanca, ¿vale? Lo que fa lle irse a Gaza u a Cisjordania. Allora, son refugiados, pero son refugiados dentro de suyo propio territorio, ¿vale? Pero siguen construyendo campos de refugiados que en primeras ya eran temporales, pero que ahora mismo siguen estando en esos mismos puestos porque no han puesto tornar a lo suyo lugar de naixencia o de suya familia ahora mismo y ya se han convertido como en lugares pero con muy poquitas canalizaciones, con carreras muy estreitas, bueno, y en cara que tienen casa, lo terreno no es suyo. Ahora son sujetos a que en cualquier momento vengan otras personas israelíes y les digan es de marchar, ¿vale? Vale, 1960, plegamos dica 1993. No me quiero meter guaire en todo lo político, sé que estoy avanzando como muy rápido, pero estoy lleno más la introducción, ¿vale? No me importa tanto las cosas que pasan como las guerras u esas cosetas, lo que más me importa es como que veigaz la evolución del territorio, ¿vale? Cómo lo plan ISE de colonización avanza, ¿vale? Ahora, en 1993, ¿qué pasa? Los acuerdos de Oslo, ¿vale? Lo que dice es que esa parte de Cisjordania, de la que hemos charlado antes, se divide en 3 partes. Ya no nomás es que Cisjordania es más chicorrón de lo que se pensaba en 1948, sino que además ese territorio se fragmenta, ¿vale? Ahora, el área A, que es el azul claro, ¿sí? Eso es totalmente control palestino. ¿Vale? Esto vamos a meterlo entre cometas porque no hay asinas, ¿vale? Pero en lo papel deciban eso. El área B sería control administrativo palestino, pero control militar israelí. Es decir, administrativamente lo gestiona la autoridad palestina, que no gestiona cosa, y militarmente tiene lo derecho de hacer lo que los militares quieran, pues Israel, ¿vale? Y el área C, que sería, en realidad no sería blanca, no he cambiado esto, pero ya era como la color crema, ¿vale? Que lle los 60% do total, ¿vale? Sería el área C que lle totalmente controlado por el Estado de Israel. Vale. Veis la fragmentación, ¿verdad? Vale. Ahora, los palestinos viven en las zonas azules, claras. ¿Creyed que pueden moverse de una zona azul a otra zona azul? Bueno, y hay carreteras. Pero ¿qué pasa en esas carreteras? ¿Quién controla? ¿Vale? Y hay militares, ¿vale? Ahora, los servicios militares en Israel es obligatorio, ¿vale? Para los hombres 3 años y para las mujeres 2 años. Ahora, charramos de una sociedad 100% militarizada. Si no fas los servicios militar, has de estar en la garchola, bueno, en la cárcel, lo mismo tiempo que fas los servicios militar. Ahora, y hay un porcentaje muy, muy, muy baixo en la sociedad israelí que refusa hacer los servicios militar. ¿Vale? Ahora somos charlando de personas de entre 18 y 21 años con armas de fuego. ¿Vale? Ahora, pues bueno, las situaciones que ocurren en los reténs, no sé si digo reténs como checkpoints, pero voy a hacer servir esta palabra, ¿vale? Esta palabra. Vale, ahora ya charlaremos después de dos movimientos, ¿vale? Y lo que decía, en el área A, en realidad tampoco no hay asinas, porque no existe un ejército palestino. Es decir, no penséis que la autoridad palestina tiene un ejército que cuando viene el ejército israelí dice, ¡oh, somos palestinos! No,
i això no passa. De fet, hi ha una coordinació, allora, quan han de fer una detención en zonas de área A, la policía palestina, que por cierto no tiene balas en las armas, desaparecen. Allora los israelíes entran, pillan a la persona que siga y se van. Vale. Allora, en 2026 íbamos a charlar de 3 puestos, ¿vale? De Jerusalén, de Belén y de Hebrón. ¿Vale? Curiosamente, en más confrontación y hay son las ciudades con más puestos religiosos, ¿vale? O con más valor cultural de toda Palestina, ¿vale? Como son Jerusalén, Belén y Hebrón. Hebrón a lo mejor ya la menos conocida, pero tiene mucho valor más para los judíos y para los musulmanes, ¿vale? Antes de entrar en estos 3 puestos, íbamos a charlar del sistema de identificación, ¿vale? El sistema de identificación, desde 1967, el gobierno israelí ha tenido de facto el control de toda la Palestina histórica, ¿vale? Y es decir, de Gaza, Cisjordania y lo 48, por lo que te he dicho, en cara aquí hay una división de puestos en los que la autoridad palestina se suposa que tiene control, no hay un control real, ¿vale? Ahora, la autoridad israelí controla todos los registros de población y los sistemas de identificación, restringiendo a puede vivir la población palestina, el acceso a servicios y la suya participación en el sistema político. Y es decir, las personas palestinas no se identifican según los registros de autoridad palestina. Y es decir, Israel imposa un sistema de identificación a esas personas. Vale, íbamos a ver. Bueno, aquí hay como un esquema. La primera parte de azul oscuro serían los israelíes, ¿vale? Y todo abajo son palestinos. Veis que dentro de la propio sistema de identificación, los israelíes también discriminan que ya hay palestinos de ciertas clases y de menos clases, ¿vale? Vale, esta sería la ciudadanía israelí, diga. Aquí, todo esto, digamos que tienen libertad para moverse por lo 48 y por lo 60% de Cisjordania ocupada, y es decir, toda esa área C de la que hemos charrado, ¿vale? Solo quedaría fuera de estos límites el área A, ¿vale? Cuando entran en área A hay unos carteles así como muy grandes que meten prohibido lo paso para personas israelíes, peligro de muerte. Así es que encara que sí que podrían de entrar, la gent no goza de entrar, ¿vale? Sí que hay activistas israelíes que son en contra de los sistemas políticos israelí, que sí que van pues a ciertas manifestaciones en bel lugar chicorrón que ya hay manifestaciones para reafirmar a la población palestina, pero no son guayes, ¿vale? Ahora, veis que aquí no hay garra muro, garra de separación, garra cosa, ¿vale? Las personas palestinas con ciudadanía israelí, ¿vale? Esta y la Chen, que lo 48 decidió quedarse en casa suya y no marchar, ¿vale? Encara que lleva matanzas, encara que esta Chen decidió quedarse. Ahora, tienen viedao vivir en los 68 de la ciudad do 48. Esto lo decide los concellos de cada ciudad. Si pueden vivir árabes o no pueden vivir árabes en la suya ciudad, ¿vale? Ahora, no más lo 42% de las regiones deixan que la población árabe pueda vivir, ¿vale? Que por cierto son 1,3 millones de personas palestinas con ciudadanía israelí, ¿vale? Encara que ellos son palestinos. Vale, aquí veis que lle muy chicorrón, son las personas palestinas de Jerusalén Este. ¿Qué pasa? Jerusalén se consideró una zona excepcional, que se consideró, bueno, en lo 48, que no era ni Palestina ni Israel, ¿vale? Ahora, esta gente tiene acceso a la mayoría de áreas, y es decir, pueden acceder, porque son palestinos, ahora pueden ir a todas las zonas de área A y área B, pero no pueden vivir de fuera de Jerusalén. ¿Por qué? Porque tienen un estatus especial y si te vas de Jerusalén, te sacan la nacionalidad,
Allora, dimpués xerraremos de Jerusalén específicamente, pero hi ha muchos problemas de gent que vive allí, perquè hi ha muy poco espacio, hi ha una miqueta tierra de Dengun, perquè hi ha àrea d'autoritat palestina, però realment perteneix a Israel, perquè hi ha Israel quien controla tot Jerusalén. Allora, bueno, pero no más tienen derecho de vivir en Jerusalén. Sí, o sea, tú puedes viajar, pero si no tornas o si te vas a vivir hasta un otro puesto, y es posible que casa tuya ya no exista, cuando tornes y te saquen la identidad. Allora, y hay mucha presión para estas personas de quedarse, ¿vale? Y bueno, y no pueden entrar en Gaza, ¿vale? Encara que en Gaza, bueno, no puede entrar ningún que no tenga un permiso especial para entrar allí, ¿vale? Sí, vale, Jerusalén. Ahora charlamos de las personas palestinas que tienen la ID, la identidad verde, ¿vale? Estas personas tienen ciudadanía palestina, ¿vale? De autoridad palestina. Y verde y no más pueden vivir en ese 40% de Cisjordania ocupada, es decir, en área A y en área B. Pero la mayor parte de la gent vive en área A, que son ciudad, porque en área B, recordad que hay control israelí. ¿Vale? Allora, si tienes una casa en una zona de influencia, digamos, del ejército israelí, y es probable que en no guaire tiempo pues vengan a ocupar pues per una carretera o porque quieren construir un nuevo asentamiento o per lo que siga. Allora, las personas que viven en área A están muy desprotegidas, ¿vale? Y hay muchos enfrentamientos, más porque hay gente que vive de tierra, que tiene olivos, gent dos lugares, como si os imaginad aquí la gent dos lugares que treballa de la agricultura, pues los tuyos campos pertenecen o tienen control Israel, ¿no? O sea, el ejército israelí. Allora puede hacer lo que quiera en los suyos campos, ¿vale? Allora muchas personas, de feito, se han construido muros para que no puedan pasar, no les deixan replegar las olivas, porque hay Astilla hay muchas olivas, bueno, cosetas, ¿vale? Allora, estos son 2,3 millones de personas. Y después sería la gent de Gaza, que encara que son palestinos de Gaza y desde 2006 no pueden salir de Gaza, ¿vale? Ni pueden ir a Cisjordania, ni pueden cruzar a lo 48, ¿vale? Gaza y era como Cisjordania en primeras, esas áreas que os había mostrado de A, B, C, en Gaza en primeras también tenía esa misma distribución, pero en 2006 se decidió de sacar a todos los colonos israelíes de Gaza y crear una cárcel al aire libre, ¿vale? Allora primero se bombardeó y después se aplicó pues, el control de todo, control económico, control absolutamente de todo y también de la población, ¿vale? Allora dan ciertos permisos para ciertas personas y nomás pueden entrar pues, personas que trabajan en ONGs que son de corte humanitario u de sanidad, ¿vale? Y el zaguer grupo de personas palestinas son aquellas que en o 48 se enfon de fuera de la Palestina histórica. Es decir, por ejemplo, la gent a lo sur del Líbano, o la gent que se fue a Chile, que ya hay una comunidad muy grande palestina, o gent que se vinió a España, o gent que... Esta gent no tiene identificación y muchas veces no tiene derecho a vivir ni en lo 48, ni en Cisjordania, ni en Gaza, pero ya que muchas veces se les prohíbe la de entrada a cualquier territorio, porque la buega la controla Israel, ¿vale? Esta es la identificación. Allora, pende de tu tarjeta de identidad, puedes tener un auto o puedes tener un otro. Vale. El sistema de segregación. ¿Vale? Este sería Palestina con lo 48, la zona gris sería Cisjordania, Gaza y todo lo 48. En la zona de Cisjordania, toda la zona do 48 son todo carreteras amarillas, ¿vale? Las personas que tienen una matrícula amarilla son personas israelíes, ya sean palestinas con ciudadanía israelí, y también la gente que tiene identidad de Jerusalén,
¿vale? También tienen derecho a tener esta matrícula amarilla. La resta de personas llevará una matrícula verde, ¿vale? Ahora, con matrícula amarilla puedes pasar por todas las carreteras que quieras, ¿vale? Fuera de las que son en Gaza, por lo que he dicho. Porque encara que, bueno, no he dicho que las personas israelíes no pueden entrar en Gaza tampoco, ¿vale? Per la suya seguridad. Según el Estado israelí. Y ahora, las matrículas verdes no pueden ir per carreteras amarillas. Sigan en lo 48 u adentro en Cisjordania. Y es decir, en esa área B de la que hemos charrado y área C, y hay carreteras que son no más pachén israelí, pachén que leve una matrícula amarilla. Si levas una matrícula blanca o verde, no puedes pasar allí, ¿vale? Las rollas tampoco no, ¿vale? Y no más quedarían las blancas, pero las blancas sí que podrían pasar, ¿vale? Pues dentro de estas carreteras y hay diferentes puntos para hacer más difícil lo paso de las personas palestinas, ¿vale? Ahora, por ejemplo, tenemos que las carreteras ocupan entre 100 y 150 metros, no la carretera en sí, o sea, la carretera amarilla, sino que lo perímetro de seguridad da carretera da población judía, ¿vale? Ahora, no lle la carretera que puede estar, pues, no sé cuántos metros, ¿vale? Sino lo perímetro de seguridad, que son entre 100 y 150 metros, que puede dividir una otra carretera para pasar entre dos lugares palestinos, ¿vale? Porque lle lo que conecta una colonia con una otra colonia israelí. Vale, otros pasos son nivelados, ¿vale? Si que deixan lo paso palestino pero abaixo, ¿vale? Esto también provoca que muchas veces dende alto pues los colonos que gozan estar bastante pro-violentos faigan pues cosetas a la población palestina, ¿vale? Después también, y hay reténs, esto es lo que he dicho, son checkpoints, ¿vale? He traducido con reténs, pero no sé si... y es decir, dentro de una carretera se mete un puesto militar pues para controlar qué pasa, ¿vale? En estos puestos ya se fa la mayor parte de las detenciones administrativas en Palestina. Una detención administrativa significa que per prevención te van a detener y no te van a decir por qué. Y te van a llevar a una cárcel israelí y te pueden tener dica 3 meses. Pero de impuestos te renuevan por otros 3 meses y de impuestos para otros 3 meses. Y continúan sin decirte por qué te han detenido. Ahora eso fa que tú no puedas defenderte, ¿vale? Además, las cárceles no son como aquí en España, que todo es subvencionado por el Estado. Así las personas palestinas han de pagarse el agua, la virolla, la ropa, cualquier coseta que quieran tener adentro, ¿vale? Otra opción también es la segregación con muro. Ya veremos de impuestos, pero también lo que fan crear un muro que separe la carretera israelí de la zona palestina, ¿vale? Pero un regular muro por los dos costados, ¿vale? Otra opción puede estar lo bloqueo total, y es decir, ya no hay carretera para los palestinos, porque o pasa un israelí o directamente no quieren deixar que pasen, ¿vale? Y también una otra son como los puentes y túneles directos, que esto pasa en Belén, que han feito una autopista para conectar Jerusalén con Belén sin que se veiga a la población palestina. Digamos que no más para turistas y para la chen israelí, ¿vale? Y no más para chen con matrícula amarilla. Vale, bella pregunta en esto. ¿He entendido? ¿Y una miqueta confuso? ¿Sí? Bien, vale. Vale. Ahora, en 2026, Jerusalén. Vale, aquí tenemos Jerusalén Oeste, que Jerusalén se divide en dos partes, ¿vale? Jerusalén Oeste y Este. No se dividen por un muro, sino por la línea verde que se creó en 1948, cuando se decidió esto y Israel y esto y Palestina, ¿vale?
Ahora, veis que la línea verde, no sé si se veía guaire bien, ¿vale? Pero va y que hay, una línea roja, muita línea roja, ¿verdad? Pues todo eso ye lo muro. ¿Vale? Ahora, no hay una separación entre Jerusalén Oeste y Jerusalén Este, sino que lo muro pilla mucho más territorio de lo que debe ser. ¿Vale? Y además de esas zonas aisladas, ¿vale? Como puede estar, por ejemplo, no me voy a levantar más, ¿vale? Pues estaba plena. Lo dejamos así, así después. ¿Eso oye bien? Vale. Vale, me cambio de puesto. Vale. Vale. Voy a intentar charlar, ya dicho que con los micros. Vale. Y si tenemos Jerusalén Oeste y Jerusalén Este, ¿vale? Hay ahora las áreas A y B, la tierra de Dengún y la ciudad vieja. Toda la parte verde sería Jerusalén Oeste. Veis que Jerusalén Este ye arrodeado do muro. Hay ahora Jerusalén Este, que ye estas personas que tienen lo carnet de identidad como Jerusalén, tienen que pasar un muro para entrar en Cisjordania, ¿vale? Sí que podrían moverse por la resta de Jerusalén, ¿vale? Y hay zonas, por ejemplo, más que más la parte do norte, veis que hay una parte que ye di fuera do muro, ¿vale? Y esa parte tiene identidad de Jerusalén, pero tiene que cruzar lo muro para pasar a Jerusalén, ¿vale? Todo esto dificulta a saberlo la movilidad de las personas palestinas de Jerusalén. Además, íbamos a charlar de la Ciudad Vieja, ¿vale? La Ciudad Vieja también se consideró área internacional, ¿vale? O zona internacional. Y dividida en 4 partes, ¿vale? Sería... Ay, mierda. Vale. Lo barrio cristiano, que sería lo naranja, lo barrio armenio, lo amarillo, lo barrio chudiego o lo barrio chodiego, lo azul, y lo barrio musulmán, que ya es lo más gran, y todos los cuadrados estos azules son colonias israelíes, es decir, y hay casas ocupadas por colonos israelíes, ¿vale? Que lo que fan es dificultar la vida de la gente palestina, más que más musulmanes, pero también hay cristianos viviendo aquí, para que marchen de esas zonas, ¿vale? Lo que fan es, digamos que lo papel dos colonos y dificultar la vida para que la gente palestina se canse y se envaigan. ¿Sí? Vale, ahí ahora podéis ver que más ya en lo barrio musulmán han más colonias y hay, ¿vale? En 2026 hemos a charlar también de Belén, ¿vale? Tenemos, por una parte, ¿se veía bien? Sí. Vale, Belén y en lo centro, y todas las X
son barreras físicas, más que más checkpoints. Y es decir, para salir de Belén has de pasar sí o sí un checkpoint, ¿vale? También, bueno, tened la iglesia do Salto Sepulcro y la iglesia de Natividad. La iglesia do Salto Sepulcro ya en Jerusalén y la iglesia de Natividad en Belén. Siempre ha habido mucha relación entre Jerusalén y Belén, porque son a lo canto, realmente, ¿vale? Y, bueno, por la historia cristiana de... Y ahora mismo la chen de Belén no puede ir a Jerusalén. Y la carretera que tos he dito, está Mariella, ¿vale? Que sería cómo van directamente desde Jerusalén en Belén, ¿vale? La población israelí. No a Belén ciudad, sino a todos los asentamientos, todas las colonias que hay alrededor de Belén. Toda la zona blanca con puntos azules, todo eso son colonias israelíes, ¿vale? Que se han construido con lo tiempo alrededor de Belén. Además, también lo muro. Lo muro y la línea roya, ¿vale? Que si veis y más que más por toda la parte norte. Y la parte que hemos visto, la línea verde sería la propia línea verde, que veis que lo muro no coincide con la línea verde, que como muy a todo tirar debería coincidir con la línea verde, pero no, o sea, han minchado más espacio y han construido pues sus propias carreteras para conectar todo este sistema de asentamientos. Además, bueno, también en azul oscuro y el lo Belén de 1948 y comparado con lo Belén actual, ¿vale? Que sería como la zona azul clarita, porque la azul oscura y es zona B, y área B. Ahora no pertenece ya a la propia municipalidad de Belén, ¿vale? Ahora, bueno, eso son 80,4 kilómetros entre 18, o sea, ya hay 18 colonias y viven unas 100.000 colonos israelíes alrededor de Belén, ¿vale? Uno de dos objetivos de toda esta colonización y evitar la peregrinación que se fa de los Santos Sepulcro entre la iglesia de Natividad. Además, ya hay 28 retenes, que son los checkpoints, y hay no más queda de Belén un 13% da tierra, ¿vale? Do territorio que hiera. Y además, y la tumba de Raquel, que no sé si la veis, ay, mira, aquí, que ya justo de fuera do muro, ¿vale? Esta ya la... ¿vale? Que ya justo de fuera do muro y que ya a mitad de dos puestos. Ahora se facilita la visita de chen israelí y dos turistas a la zona de religiosa chodiga, pero se impide que vaya la chen palestina a los suyos puestos, ¿vale? Vale. Y lo zaguer puesto, ¿vale? Hebron, que llega a lo sur, y esto es Hebrón, ¿vale? Hebrón se divide en dos partes, ¿vale? Esto es, bueno, una ciudad muy complicada, y es la ciudad más grande de toda Cisjordania. Y en 1997 se decidió dividir la ciudad en dos, en H1 y H2. H1 y toda la zona palestina, que aproximadamente es lo 80-85% de la ciudad, que ye baixo control de la Autoridad Nacional Palestina, ¿vale? Y viven la mayoría de los más de 200.000 palestinos. ¿Qué pasa en H2? H2 es la parte más importante de Hebrón, y la ciudad antigua, la ciudad vieja, y es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿vale? O sea, tiene muchísimo interés y hay puestos tanto religiosos para los chodigos como para los musulmanes. Ahora, este H2, que lleva aproximadamente lo 15 y lo 20% de la ciudad, lleva ese control israelí, ¿vale? Pero militar. Y es decir, lleva un área la chen no puede pasar, lleva una ciudad fantasma, o sea, no viven que 800 o 850
colonos israelíes y además han estado muy violentos durante todo este tiempo, ¿vale? No sé si se ve o aire bien, la carrera Sujada, que vale. Esta es la carrera Sujada, que tiene acceso nada más para colonos, ¿vale? Y se cerró para la población palestina desde 1997. Toda esta zona, o sea, era toda la zona comercial de Hebrón. Hebrón ye como por excelencia las exportaciones de Palestina, las pocas que se feban de Hebrón. Y era como lo punto neurálgico, ¿vale? Y ahora toda la zona de exclusión y es toda esta zona, ¿vale? Ahora no hay quasi casas con gent viviendo per seguridad. Ahora se fa ese perímetro de seguridad, viven los colonos y los perímetros de seguridad para que puedan vivir con tranquilidad, ¿vale? Además, pues eso, la ciudad vieja, lo tenemos aquí. No puedo. Vale. Eso es patrimonio mundial, ni menos de 1997, y trancada per l'exèrcit israelí. La vida quotidiana de 215.452 personas palestinas se trastuca de raso para privilegiar nomás 850 colonos israelíes. ¿Vale? Aquí se veien Kiryat Arba, que se construyó y una colonia en 1968, Beit HaShalom 2014, Beit Hadassah 1979. ¿Vale? Son 6 colonias que son dentro de la ciudad. Y es decir, se ha forachitado a gent que vivía en esas casas para que colonos israelíes pleguen a ese puesto y después se ha feito un perímetro de seguridad diciendo a gent que se envaiga de casa suya. ¿Vale? Además, sí hay también una base militar en esta zona de H2 y muy militarizada. Para acceder tiene un checkpoint de entrada y un checkpoint de salida. Si tú quieres visitar la mezquita de Ibrahim, que ya en esta zona, como turista, también has de pasar los checkpoints y no lle guaire maja la experiencia. Además, es un sistema de instalaciones militares y reténs coartan el movimiento palestino para que los colonos puedan moverse libremente entre los 6 colonos israelíes de la ciudad. ¿Vale? La carrera Sujada es una vez la arteria comercial de Hebrón, ni menos huelle cerrada con clave y candado para la población palestina. ¿Vale? Y aquí. Vale, pues estas son las 3 ciudades más importantes y ahora quería como compartir con vosotros, porque no quería nomás charlar yo, y tengo una alumna que le hacía clases de castellano cuando era en Palestina, que se llama Mais, que escribió una historia sobre la suya colla de amigos y la experiencia de vivir en puestos diferentes. Vale, ahora íbamos a leer entre los estudiantes de Nogara los relatos, ¿vale? Ahora, si queréis pasar, leemos. Yo una miqueta largo, pero que me fa ilusión porque charra de cosetas que... O sea, como todo este sistema les afecta a una colla de amigos en o día a día, ¿vale? En esto. ¿Nosotros queréis sentar? ¿Nosotros queréis posar? Lo que queráis, ¿eh? Vale. No, esto lo digo yo. Y esto, sí, eso yo. Sí, ya no llevo aire. Vale. Vale. La mía colla de amigos y yo gozamos ir talo mar muerto en cuenta de talo Mediterráneo, porque es el único mar talo que todos podemos ir. Y allá sabe lo trafico en la carretera Tacherico. A mandreita columbro la señal do nivel de mar, una estructura de piedra a lo canto da carretera, talladas en azul y son las palabras nivel do mar, en árabe, inglés y hebreu. Lo trafico a maina a lo que pasamos les barre que levanta la colonia que ya tocar. Peter acelera y yo hice menos lo brazo de fuera da finestra. Puedo sentir cómo puya la temperatura cuanto más nos acercamos a la Val do Chordán. Peter interpreta una versión desafinada de la canción de Adele. Me miro a Arlene, que mani menos ye de zaga capable de concentrarse en o suyo sudoku. Peter y yo no querébanos sille más que todo en mayo. Estió Arlene que nos fació venir a plego cuando Omar suchirió de ir toz talomar.
Omar, cuyo cuerpo acagui, de Aca, esa ciudad en o 48, a lo canto do mar, nunca no ha visto o tocado lo Mediterráneo. Estió la culpa la que me fació decir que sí. Me troba yo mesma desellando que se vulcase lo día de camín. Muevo la barbiella de costao a costao pa desentaponame los ollius porque ya somos baixo lo nivel do mar. La colla lle compuesta por residentes de Jerusalén. Peter. Personas de Cisjordania con permiso. Arlen per la iglesia. Y yo per lo treballo. Y personas de Cisjordania sin permiso. Sara y Omar, que no tienen acceso a los territorios ocupados. Y es decir, lo 48. No más podemos achuntarnos todos de fuera de la línea verde. Plegamos en 2 autos. Cada uno paga los 67,50 shekels, bels 16 euros, de entrada. Y caminamos por lo pasello tablao en talorrafe da placha. A medio camín pasamos por una casucia chicorrona con un cartel que decía «Lo mar más baixo do mundo». Peter se me mira y pregunta «Talmen un cóctel a dullería con lo feito que tasamén puedo alentar a 42 graus». Plegamos en la placha y pillamos bella silla de plástico. La sudor es gotella por nuestros cuerpos. Lo maquillache de Arlén yeto regalau. Nos sacamos la ropa que levamos de encima dos bañados. De sello que bufe una miqueta d'aire pa desfoganos y deixar de sudar. Un aire bufa, pero paraís el aire de un ixugador. Dende lo rafe do nuestro costau columbro los mos de Jordania. De seguro que lle bien calien. Omar ye quedo en uno dos enclaus de bardo y nos adulla a todas a adentrar en el agua. Ye tan calien como un jacuzzi y empeora la calor. Peter me sigue con una bolsa de trunfas, pillada con los dientes. De redonda ya yera flotando, mientras encetaba la bolsa de trunfas a la vinagreta. La tuya tría pa minchuquear ye rariza de to. Yo no estomago minchar sal y vinagre con esta calorina. Ye lo mismo que fete un fumarro cuan fa coloraza. Sara ubre en la nevereta y nos sirve bella bebida. Pillo una Coca-Cola cero. Foi un sorbet y siento la fredor correr por lo cuerpo, pero la sensación desaparece antes que no pueda disfrutarla. Sara se posa baixo un parasol y se nos mira mientras se fa una trena con os pels. Se nota que ella tampoco no quereba venille. Ha debido de felo, pero Omar también. «Viene tenés, Sara». Vengo. Se saca las chanquetas y blinca de una roca tatra cremándose. Pilla arremetida, se esbariza y calle de culta un puzo de bardo. Todos nos esmelicamos. Bufa aún, con que sí. Pilla un trozo de bardo y me la avienta. Empillo un torrueco y le naviento a Omar. La baralla escala y en bel minutez somos todos albardaos de raso. Me meto al drede una miqueta a tapar da pierna, angosas botame el eczema. Pero un momento me olvido da calor. Peter fa un suspiro de alivio. Nadamos a tramella oreta y pillamos las cosetas para tornar Tarramala. Sara se'n va en l'auto de Omar y yo y torno con Peter y Arlen. Nos abrazamos y acordamos en ir de Borina con Omar y Sara antes de la suya fiesta de compromiso. Gracias por cosirarnos a Omar y a yo. Nos fuimos contentos de haber puesto a pasar los días todos juntos. Arlen y Peter y yo decimos de vez. Pero que sí, nos lo hemos pasado de bitibomba. Peter y yo deixamos la autopista per lo retén de Heisma, para entrar en Koferakab, un barrio de Jerusalén de separado da ciudad per lo muro, en Jerusalén. Lo vecindario sigue baixo jurisdicción israelí, pero lo concello de Jerusalén se enfala minchanga y la autoridad palestina no tiene mica autoridad en el área. Lo resultado, tierra de Dengún. Los contratistas construyen grataciels bien pretos, sin garra licencia. Los narcotraficants la fan servir como base de operacions y los comerciants meten los pres de los productos como les peta. Puyamos por la costera ante la casa de Peter en Koferakab, a bel kilómetro a lo sur de Ramala. Los dos hemos visto cómo lo suyo barrio se transformaba con un vídeo de cámara rápida d'un cabo tarde. Rápido, fugaz. La nuestra colla de amigos eva crazy huyendo a casa de Peter d'impués de clase. Gozábanos cruzar Lomón en bicicleta y chugar con los gatos corribanderos. Tornábanos a casa pa cenar, asegurándonos siempre de levarle vela babol a la tía Najla, la mai suya. Ella se feba la riseta y nos daba las gracias, pero siempre decía: con los tiempo deixemos de felo, ya no ni eva garra pa replegar. La masa de edificios de apartamentos eva esbuedao la tierra pa alzarse en talo cielo y lo sol ya no dentra en garra cambra da casa de Peter. Fa bel mes, Peter se tatuó una babol. Cuando me la mostró me pensé que los ababols también nos pertenecen a nosotros. Las carreras rebuten basuera y hay bolsas de pan escalferiu penchadas en los costados dos contenedors. Peter me deixa en casa suya pa que replegue lo mío auto. Tía Nagla me recibe en la puerta e insiste en que hi dentre pa fenos una agüeta de té.
De seguro que a May le encanta. Gracias, tía. Bueno, nadar en lo mar muerto no hay un plan pistonudo, pero siempre lle bien pasarlo día todos juntos. Y te escuecen los huellos y pruebas de bucear. ¿Y Omar y Sara? Iso son facetas. Fatezas. ¿Sabes lo que quiero decir? Además, no queda que ver par de semanas antes de la temporada de Medusa. Si es que por eso decidí que pues no pasa. Me miro la mía hueta. Teneba razón. Ninguno puede partir en cuanto a las tarjetas de identificación ni a los permisos privilegiados, pero sí ímos por puro hedonismo. Deisa que escribarle, digo a la fin. ¿Ya fa mañana? Femos fiesta lo viernes. Podemos fer bella coseta ese día. No sé, tengo la cola payosa. Sí, yo era pensando lo mismo. Me pienso que también dan Daleya, pero Omar y Sara. ¿Sabes qué? No hay pero más, ni per Sara, ni per ningún. Yo per los cuatro. Pero yo, por lo justo de que no puedo de continuar viviendo en este barrio. Per lo polo de la construcción que nunca se plega, y lo tráfico y soldador. Lo rubio que no para, las finestas, la cerquita de Maitins, o así, todos con un café junto con los vecinos. Tot para probar de mantener la tarjeta azul de Jerusalén. A lo menos haber de hacerla servir, disfrutar de sus pantallas. Y per tú, per lo hecho de que yo la primera y única persona en la tuya familia que a la fin consiguió un permiso. No estoy de acuerdo con lo mío tuyo en una lista de cositas, pero en esto me pienso que tiene razón. No sé si era la presión da temporada de Medusas que yera tocar o que empecipiada a venir a plego con els, pero ni enviélo mensaje a Arlén. No desfaigas la bolsa da placha. Al otro el día de mediodías paso a escar a Arlén para deixar lo mío Mazda de matrícula blanca en lo garache de Peter una otra vez y enfilamos en Tallafa en lo Subaru de matrícula amarilla de Peter. En plegar en lo retén de Calandia baixamos del auto para pasar a pie, porque como no somos de Jerusalén no podemos cruzar en auto. Caminamos tal edificio y entramos por lo pasadizo laberintico que plegan dos puertas chiraderas. Cuento a lo menos 4 nuevas cámaras de seguridad. Femos ringlera en una de las puertas chiraderas. Trigamos la de manzurda porque fa farcha de moverse más templada. Arlén empecipia a truquetearse la fren. Encara que ha cruzado ya una patacada de veces, siempre se mete nierbuda. Yo, per contra, disocio mientras estomago lo que agora ya se ha tornado un proceso rutinario. Las puertas giratorias tienen un semáforo. Cuando ye rollo, las puertas son bloqueadas. Cuando ye verde, da suelta a ver 5 personas de vez. Arlén y yo pasamos en la misma tongada. Metemos las bolsas en la máquina de seguridad y pasamos per el escáner. De ninguna no hacemos sonar la alarma. Siento que un hombre gran explica que tiene una pieza de metal en lo chenullo, pero una operación mientras los soldados los rechistran palmellándolo de punta a coda. Quito la mía tarjeta de identificación y una captura de pantalla do mío permiso. Arlén fa lo mismo. Me meto en ringlera para mostrar los míos documentos a los soldados a través de una ventaneta de cristal y los preto contra lo cristal. Los soldados chuga con lo teclao y dimpués asiente. La puerta chira y Arlén me sigue. Bueno, más hemos tardado 30 minutos. Veigo que le tremolan los didos en ficar los documentos en o bolso. Le pillo la man para cruzar tal otro costado y a priseta imos tal auto de Peter. Arlén me aboñega la man, recordándome que camina monico, sin correr, sin fer garra movimiento abrupto para no alarmar a los soldados vigilanse las talayas. En lo puerto fa olor a pescado fresco. Los pescadors fan la parola. Fan farcha de estar bien relaisaus. Me miro fito el agua turquesa, lo ciel raso y a monico lo mío cuerpo se desenchelebre. Pillamos motos eléctricas dende lo puerto en la plaza. Peter va toda vitesa y Arlén y yo, de zaga d'él, prou más lentas que no él. Los granos de arena me fan cosquetas en los pies. Chapurnello en la agua. Lo mediterráneo espurnella la mía piel. Camino a Monico sin entralle de todo, pero Peter me sigue y mi xarpa entera. Mullada de raso, me fico en el agua y quito lo brazo con lo dido en alto para mandar a Peter a mullir fardachos. Siento como se esmeliga mientras nado mar adintro. Me sumercho una otra vez y floto de memoria, movendo cutio los brazos dende el otozuelo en talanca, dende el otozuelo talanca. Ubro los huellos y lo liache y el icheroue, con que de iso que me torne en talo rafe. Qué pistonudo. Arlén y Peter son contimparando con quillas que han trovado en la arena. Arlén ha traído filo para hacer pulseras. No hay ahí ningún para empecipiar una guerra de bardo.
Peter pilla un camatón de arena y la avienta en alto. Le cae en los huellos. ¡Ay, esgarramantas! Le doy una botella de agua para que se los isagüe. Arlene chira la conversación. Maggie y Pai son los dos de Belén, pero no siento que yo pertenezca a la Val. Pienso en Omar. La suya familia vivió en una casa en Aca, en o Ráfedo Mediterráneo, antes de 1948. La suya piel trobará faltar la visa de mar. ¿Sabes que fa falta menos de un minuto para que los sols amalen de que empecite a lucir esto? ¡Qué fateza! No respondo. En cuentas, le foi caso. Lo sol se capuza de zaga dos colors naranchas, pillo lo móvil y foi una foto. Ahora ya eterno. Envíala a los grupos para compartir los momentos con ellos. No sé. Sigo como lo sol remata d'amagas en lo mar. Talmen Peter tenga razón. Talmen Ue nos pertenezca a nosotros. Agora paro cuenta que me he olvidado de Omar y de Sara todo o día. Foi acordanza do día que puyemos ta los altos do Golán sin els pa pillar ciresas. No les ne trayemos garra. Sara paró cuenta da taca de color escarlata que levaba yo en a camiseta blanca, pero no tartió. Esta vez, ¿uloraría las algas? No lo sé. Me mosalgo lo labio dica que me sabe a metal. Tornamos tal auto de Peter, amodorraus per la chenta y lo sol do día. Me miro fito lo sol mientras tornamos tal aparcamiento. Paro pa saborearlo. Aliento fundo y siento el aire salao. Puyo la ventaneta, sabiendo que la próxima olor será la da montaña. Leisos da costa. Siendo un carcanello de zaga, me torno y veigo a Arlene que chuga con bella coseta. ¿Qué ye iso? Arlene ubre la palma y me muestra dos pulseras de conquillas. Las olas do mar tocan la luz da luna, cendellando en la escurina. Entramos en la autopista. Lo mar desaparece del espiedo retrovisor. Peter mamana lo cable pa meter música, pero no lo foi. No más tornamos ta casa amorgaus, en silencio, durante la resta do viaje. Ya que... Vale, muchas gracias por la colaboración. No hay un relato real, pero sí que ella escribe de las experiencias que ella ha tenido como palestina viviendo en Ramallah. Y es verdad que ella, por lo suyo trabajo, sí que puede salir en toda la 48, pero me pienso que refleja como muy bien ese dandaleyo, ¿no? Yo también lo viví, porque yo tenía amigos palestinos y yo podía ir a lo mar, pero no podía ir con ellos. Ahora yo pasé los dos primeros años de Palestina sin salir de Cisjordania, porque por ese sentimiento de culpa de haber de salir, ¿no? Y bueno, de poder salir y ellos no. Ahora, pues viniendo de una persona palestina, pues me pienso que tiene como mucho más valor, ¿no? Y vale, tos quereba charrar do sistema de detención, que lle lo zaguer sistema do que ímos a charrar. Yo he charrado una miqueta de la detención administrativa. Lo total de personas prisioneras políticas ahora mismo en Palestina lle de 9.500, ¿vale? 500. De estos, 3.442, es decir, más de un tercio, son en detención administrativa. Y es decir, no saben por qué les han detenido, no saben cuándo van a salir, no saben si van a tener un juicio, no saben cosa. Y no pueden trabajar y han de pagarse todos los gastos que tienen en la cárcel. Y eso significa una carga económica brutal para las familias, más la gente que tiene problemas laborales, porque lo paro en Cisjordania, lo desempleo y es muy alto, ¿vale? Además no discriminan y hay 350 menores también como prisioneras políticas y hay 73 mujeres, ¿vale? Sobre los sistemas de detención... también quiero leer un artículo de una periodista que se dice Marian Barghouti, que también es amiga,
Y me pienso que para rematar la charrada lle moito bien porque tiene una visión que a yo me fa moito gollo y que encaixa moito bien con esta idea que tos quereba comentar de que lle un sistema que en principio ya fa moito tiempo, vale? Ahora leigo y rematamos, ¿vale? La ley de pena de muerte israelí no lle nomás ejecutar a la población palestina, ya controlar la población palestina en la propia Palestina. Lo luns, Israel aprobó una ley de pena de muerte autorizando a forcar a aquellos convictos de delito de terrorismo en un periodo acelerado de 90 días. La ley no ha deixado mocao a garra persona palestina, lle nomás un otro paso entre una estrategia de eliminación que fan marchar dende ave tiempos. En los tagues 2 años y medio, las autoridades israelíes han muerto a lo menos 87 personas palestinas detenidas en lo que las organizaciones de derechos humanos describen como un rete de campos de tortura, lo número más gran desde 1967. Mientras los organismos de Naciones Unidas y varios estados han mostrado zocega y repulsa, la población palestina entiende esta ley por lo que lle, la institucionalización de una práctica que ya va en bueno. Lo momento, un mensaje para el pueblo palestino. No son importantes las provisiones no más, sino también lo contexto de aprobación. No fa que un mes que Israel retiró los cargos contra los suyos soldados acusados de violaciones masivas de detenidos palestinos en el notorio campo de detención desde Teimán. Esto no es accidental. Israel ya legalizando un patrón de impunidad. A una población se le otorga impunidad explícitamente por violencia sexual organizada, mientras a la otra se le somete agora al aforcamiento en 90 días, en un sistema de cor militar que condena a lo 96% de palestinos, a hormino basados en confesiones rancadas con torturas. Además, se encierta con una violencia vistera e intensificada de parte de Israel en Cisjordania. En los zaguer mes, con la guerra en Irán de conjunta con los Estados Unidos y Israel, milicias armadas israelíes perpetraron más de 7.300 violaciones contra la población palestina no más en Cisjordania, incluyendo homicidios, enretadas, arrestos, estricallos, destrucción de propiedad y privación de libertad de movimiento. A la fin de 2023 se expulsó a toda la chen do lugar de Hirbet Sanuta, en el sur de Cisjordania, tras los ternes ataques de colonos que feban imposible esta selle. En lo norte, en 2025, se destruyó en los campos de refugiados, amortándolos y tornándolos en bases militares israelíes. Dantes, Israel ya heba reconstruiu y reconoiciu los asentamientos israelíes ilegales que lleva. Entre chinero y marzo, colonos y soldados israelíes han secuestrado a ninons, han perpetrado pogromos, han asaltado sexualmente a hombres palestinos, mesmo encordándolos per los suyos genitals y pasellándolos corriendo todo el lugar. Y han ejecutado a familias palestinas disparándoles a tocar. Pero estos crímenes no han feito la fama a garra israelí. Tan y mientras se ha espechado a la población palestina da propia casa suya, y aquellos que han prevado de proteger a las suyas comunidades de los ataques, el ejército israelí les ha feito presos. Lo mensaje de pena de muerte ye deliberado y preciso. En el orden legal israelí, la población palestina no tiene derechos. La desaparición, ya seiga por desplazamiento, muerte o agotamiento, ye lo desenlace de sellao. Borrar la capacidad de la población palestina de resistir. Durante décadas s'ha criticado y condenado Israel por lo marco legal discriminatorio contra la población palestina en Cisjordania y mesmo con la población palestina que ostenta la ciudadanía israelí. Además, esta segregación no lle feita meramente para enfatizar la supremacía racial, sino para facilitar las rupturas sistemáticas. Según un informe de Naciones Unidas, publicado en chinero, ditas leyes feitas por Israel son diseñadas para controlar la autodeterminación de la población palestina y destruir las posibilidades de continuidad cultural, política u territorial. La ley de pena de muerte mantiene el carácter original de las enradigadas prácticas israelíes de apartheid y los sistemas de justicia segregada, y se ha redactado cuidadosamente para procurar que no se aplique que a la población palestina. El elemento más peligroso de esta ley no ye la propia estructura discriminatoria, ye la lochica amagada en ella. La ley imposa la pena de muerte o la cadena perpetua a una persona que causa la muerte de un altra a express con el objetivo de dañar a un ciudadano u residente de Israel con la intención de refusar la existencia del Estado de Israel. Esta frase fa una coseta extremada.
no criminaliza la violencia, sino la condición política de estar palestino bajo ocupación israelí. Estando un Estado colonialista en expansión, lo que Israel dice es que una persona que es sistemáticamente desposeída no tiene sisquia lo derecho de resistir a que le desposeyan. Con esto, la población palestina que veiga cómo los colonos armados que no afrontan garra consecuencia legal para atacar y matar acotolan lo suyo lugar, son agora sosmesos a estar executados porque mesmo lo suyo deseyo de pervivir y proteger a la suya familia ye designado como una ofensa capital. Lo que los legisladores son garantizando ye que para hacer cara a la gradual pero acelerada despoblación de las ciudades y lugares palestinos, la resistencia seiga imposible. Con eso, lo que Israel ye realmente fendo ye institucionalizar la no existencia de un pueblo. La ley de pena de muerte y anexión de tierra. Entender la pena de muerte como una ley focalizada no más en personas detenidas y en no sacar traslada. Ya se ye ejecutando a la población palestina en casa suya, en las carreras, sin garra juicio, sin mica acusación y sin periodo de espera de 90 días. Esta ley, la legalización de colonias, de chuizos militares, de decretos de demolición y los sitios de Gaza no deben vellese como políticas de separadas respondiendo a problemas estallaus. Estos son instrumentos de un mismo proyecto, que lle la conquista de las tierras palestinas a través de lo control total de los cuerpos palestinos. Cada un triga como objetivo cuerpos diferentes en contextos diferentes, pero sirven la misma chenda. En guis de acotolanos dramáticamente de una tongada, Israel ha construido una realidad en que la población palestina no puede permanecer en la suya tierra, ni puede sobrevivir lo suyo intento de resistir las acciones acotoladeras de suya existencia. La ley añade una nueva napa a una completa estructura de eliminación que ya avanza a buena marcheta. La pena de muerte para la población palestina no ha empecipiado con esta ley, empecipió con la primer colonia israelí. Esto, con esto quería como, no lleno más que yo quiera decir que el sionismo empecipió en este momento y que ahora lo he puesto veyer una miqueta con los mapas, pero y también la propia población palestina la que tiene este mismo discurso, ¿no? Que ahora mismo no lleno más la ley, no hay un feito aislado, ya que isolado, y un sistema que continúa y que avanza a buena marcheta. Y cosa, gracias por haber venido y si tenéis garra pregunta, pues me decís. Y si no, nos dimos a hacer una viera a camino.